Control de stock. Control de stock más que nada, chicos, es como el título del, título del modo, es controlar qué cantidad de grano hay dentro de los hilos. Acá tenemos valores propios de los granos. Bueno, acá tenemos un cuadrito que nos dice aproximadamente los ángulos de reposo que tienen cada grano dependiendo la humedad. Acuérdense en que el ángulo de reposo, cuando yo pongo el grano dentro del silo, este sería el ángulo de reposo. Esto ahí. Sería este angulito acá. Acá tenemos para el maíz. Fíjense en que varía muy poquito. Ya cuando la humedad es muy elevada cambian abruptamente. Pero si la humedad está por debajo de 14,5, ronda los 35 grados, 34 grados. Y la tangente del ángulo es 0,67. Ah, Profe, sí, ¿me escuchan? a mí, por ejemplo, se me congeló la pantalla quedó en la primer, no sé A ver. si cambió de Sí, página o no. sí, lo tengo como compartido yo. Fíjate. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Dale. Ahí está, ahí salí, dejé de compartir, vuelvo a compartir, control de stock. Ahí está, ahí se mueve. Sí, sí, ahora sí, perfecto. Listo. Bárbaro. Acá estaba. Sé que había quedado Claro, eso no me congelada. aparecía recién. Sí, sé que había quedado congelada la imagen. Bueno, acá tenemos unos datos importantes que siempre tener en cuenta para el control de stock. Grano, maíz, trigo, avena. Tenemos casi todos los granos. Lo más importante es la humedad, porque dependiendo de la humedad va a ser mi ángulo de reposo. Acuérdense en que el ángulo de reposo depende mucho de la humedad, que sería la fluidez. Acuérdense de la fluidez, me da el ángulo de reposo. Mientras más húmedo está, menos fluidez tengo y mayor ángulo de reposo es, porque si está húmedo me forma este copete bien puntiagudo. Y el ángulo de reposo es este, es mayor que si está seco me forma una fluidez mayor, me forma un menor copete y un ángulo de reposo menor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, ¿por qué es importante esto de la ¿Por qué fluidez, chicos? sería que se forma, profe, en forma de triángulo? Porque el copete, yo tengo el silo, ¿no? Ajá. Voy a borrar acá arriba. Sería como que al estar húmedo, como que se pega más, digamos. Exactamente. Yo lo Claro, lleno. y cuando está Este es mi seco, bueno, silo. se dispersa. Exactamente, muy bien. Eso sería lo justo. Cuando está seco se dispersa, cuando está húmedo se junta más. Por ejemplo, vamos a dibujar en Claro. rojo el húmedo. Es un copete más puntiagudo. El ángulo de reposo sería este, ¿no? Y si está seco, vamos a dibujarlo en verde para que vean la diferencia. Si está seco me forma esto. Prácticamente el ángulo de reposo es la mitad. Va un poquito menos. ¿Entendieron? Va, me doy. Sí, sí. Bueno, esto, chicos, tiene que ver mucho con la fluidez. Acuérdense cuando vimos fluidez en conservación 1 que la fluidez depende del tamaño del grano, la forma del grano, la textura del grano, si es liso o rugoso, y de la humedad. Depende de eso. Más que nada la humedad porque una tiende a engordar el grano, a ensancharlo, a hacerlo más grande, y también tiene otro problema la humedad, que es la fuerza, digamos, del agua. El agua, a estar húmedo el grano, el agua intenta juntarse y me forma el copete más arriba. La fuerza, el agua tiene mucho que ver con eso, la interacción de las moléculas de agua. Pero eso ya es mucho más químico, digamos. Solamente tiene que saber, mientras más húmedo, mayor ángulo de reposo. Normalmente, los ángulos de reposo para grano seco, con excepción del girasol, rondan los 30-35 grados. Para cereales
húmedo rondan los 40 grados y girasol seco. Porque eso lo saben preguntar, te saben decir, no te preguntan, un trigo con 18 de humedad, el ángulo de reposo es de 30 grados, menor a 30 grados, mayor a 30 grados. Y si tengo 18 de humedad, está húmedo, por lo tanto va a ser mayor. Es una de las preguntas que saben tomar en todos los exámenes, creo que la tomaron a esa pregunta. Más o menos para que tengan una idea de qué es lo que van preguntando la gente de SENASA. Bueno, Perfecto. acá nosotros, para saber el copete, la altura del copete, necesitamos la parte mucho más matemática. Nosotros tenemos el copete, ¿no? Para abajo sigue el grano. Sí, Esto sí. acá lo dividimos al medio. Este es el ángulo, ¿no? Vamos a tomar un maíz de 19. Maíz de 19,3 de humedad, ángulo 39. O sea que este ángulo acá es de 39 grados. Esto matemáticamente sería la hipotenusa. El de abajo es cateto adyacente y este acá es el cateto opuesto. La altura del ángulo, altura copete, sería cateto opuesto, porque ya vamos a entrar en una parte más matemática, digamos. Normalmente, ¿qué se hace? Se golpean las chapas y se cuentan las chapas y ya está. Pero bueno, esto sería la parte más específica. Para sacar bien el copete y saber la altura del copete y después calcular bien el tema del grano. Para que ustedes lo vean acá en la fórmula. La fórmula sería tangente de 39 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente yo lo tengo porque es el radio de Del silo. del silo. El cateto opuesto Sí. no lo tengo. Esta va a ser mi incógnita. Y la tangente de 39 grados lo saco con la calculadora. En este caso es 0,81. Ponele que tenga un diámetro de 6 metros. Por lo tanto, tangente de 39 es 0,81. Voy a tener 0,81 e igual a x, que es mi incógnita, porque no la tengo, la altura esta, sobre, si dije que el diámetro era 6, el radio es 3, dividido 3. Por lo tanto, x es igual a 0,81 por 3. Si no me equivoco, x es igual a 2,43. O sea, Esa es esta nuestra altura. va a ser de 2,43. Exactamente. La altura del copete. Después, bueno, yo tengo la altura de la base hasta el copete. Ahora lo vamos a ver. Más o menos así se resuelve, para que tengan una idea. Claro. Igual el tangente siempre va a variar, ¿no? Sí, Por los distintos grados. exactamente. Me va a variar todo por los distintos grados. Claro, eso ya depende después de la calculadora, lo que te dé. Exactamente. O me vengo acá y me fijo en la tablita qué tangente es. Normalmente nosotros damos estos ángulos, para que ustedes lo tengan ya. Ah, mirá, no me di cuenta, la verdad que no me di cuenta que estaba Acá tenemos el ángulo de simplificado, reposo. digamos, ahí al Sí, lado. sí, sí. Acá no ve que tenemos porcentaje de humedad, ángulo de reposo, el ángulo que forma, y ya cuánto vale la tangente, Sí, cosa de no no, tener que no lo usar vi, la no lo vi. calculadora. Sí, sí, Pero sí. si no, tener la calculadora, lo sé con la calculadora sin ningún Sí, problema. sí, sí. Bueno, Este era ejercicio del colegio. sí, son complicados estos ejercicios. Lo bueno que el SENASA no lo toma. Sí, sí. Acá Igual tenemos, estaba entretenido. Bueno, de mi parte a mí me gustaba este ejercicio. sí, 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 hay mucho que no, matemática no le gusta y le cuesta. Uh, Por eso. Bueno, acá está Está bueno. trigo, también, más o menos, la humedad y los ángulos de reposo del trigo, avena, humedad, ángulo de reposo, cebada, están todo acá, más o menos, de lo más común. Después acá tenemos otra tablita que dice grano, o sea, qué grano tenemos, qué cantidad de kilogramos por metro cúbico entran. Normalmente tomamos el promedio. Al piste dice 700 a 800. Por lo tanto, el promedio es 750. Tomamos la mitad. Arroz cáscara 600, para hacer las cuentas. Normalmente así, cuando están entre dos valores y no especifica, siempre tomamos el promedio de los dos valores como valor único.
¿Se entiende? Sí. Por eso acá tenés todo. Los granos tenés alpiste, arroz, avena, canola, poroto, lupín, sésamo, sorgo, trigo, tenés todo prácticamente para hacer, para simplificar. Determinación del volumen del grano de un depósito. Acá nosotros tenemos el depósito, ¿no? El grano propiamente dicho lleno en un depósito. Nosotros acá si vemos tenemos el cono superior, perdón, el rojo no se ve nada, tenemos el cono superior que está formado acá y el cilindro inferior que sería todo esto. Nosotros esta altura la vamos a tener que calcular igual que la altura del cono para sacar la tangente, el cateto opuesto, o sea, la altura del cono y calcular cuánto vale eso. Ese sería nuestro trabajo en este módulo. Vamos a ver la estructura metálica, bueno, un poquito más complicado son las estructuras metálicas. Cateto opuesto, acá está la formulita, tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que es lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Ejemplo, tenemos silo de piso cónico, diámetro de silo 6 metros, altura del cilindro de grano 7 metros, profundidad del cono inferior 3 metros, grano depositado maíz con pH 77 y 13% de humedad, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. O sea, a ver si tengo el dibujito. No lo tengo. Para hacerlo más fácil. Dato. Dice que es Acá piso tendríamos cónico. que sacar la tangente, ¿no? Sí. No, por ahora no. O Mira, sea, buscar la tangente. tenemos esto. A Este es ver. el silo que me está pidiendo que dibujar, ¿no? Un silo de piso cónico. Yo ya sé que el piso es cónico, es hacia abajo. El techo, normalmente, cuando son silos así, el techo también es cónico hacia arriba. Profundidad del cono inferior, 3 metros. Te dice que de acá a acá, esto mide 3 metros. Altura del cilindro de granos, 7 metros. De acá hasta acá, 7 metros. Y el diámetro 6. O sea que de acá a acá tengo 6 metros de diámetro. Esos son los datos que me dan. Y no me dice más nada. Ah, dice pH 77, humedad 13. Me voy a la tablita primera, busco el maíz, 13% de humedad, tiene un ángulo de reposo de 34,9, mi tangente es 0,70. Esos son los datos que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, vengo acá, esto acá así, tengo el ángulo este era de 30, uy, me perdí, 35 o 38, no sé qué era. 34,9. 34, no. 35. 34,9, no, es 34,9, no es Sí, 35, sí. 34,9. La tangente de 34,9 es igual a 0,70. Esos son los datos que yo tengo. La altura del grano de acá hasta acá es de 7 metros. Cilindro de grano. Lo que yo tengo que calcular es esta altura acá, ¿no? Para Y el calcular radio. qué grado. El radio, sí, tengo el diámetro que es 6. Ya lo tengo. Lo Claro. primero que voy a hacer, voy a calcular, lo más fácil, el cono inferior, porque no tengo nada que hacer, ya lo tengo todo. Tengo el radio, tengo la altura del cono inferior y el radio. Uso la formulita pi por radio al cuadrado por altura. Acuérdense en que pi es 3,14. Radio al cuadrado sería por 3 al cuadrado y la altura es 3 metros. Lo único que hago yo es reemplazar en la fórmula. Hago 3,14 por 3 al cuadrado por 3, dividido 3 porque es la fórmula del cono. Esta sería la fórmula del volumen del cono.
3 al cuadrado, primero lo que hago es resuelvo 3 al cuadrado haciendo 3 por 3. Acuérdense que siempre que estemos hablando de cuadrado es multiplicar 2 veces el mismo número. O sea, 3 por 3, 9. Hago 3,14 por 9 por 3 dividido 3. Lo hago con la calculadora y esto me va a dar que tengo un volumen de 28,26 metros cúbicos. Fíjense que yo no estoy hablando de toneladas hasta ahora, estoy hablando de metros cúbicos nada más porque estoy hablando de volumen. Tengo este primer dato. El segundo dato sería calcular qué volumen tiene el cilindro. De altura 7 metros y de radio 3, ¿no? Por lo tanto, voy a calcular volumen del cilindro, es pi por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula. Ustedes la tienen en los apuntes en el módulo 2. Lo tienen a esto o módulo 3. No me acuerdo cuál de los módulos. En el módulo 2, unidad 3 o unidad 4, tienen toda la fórmula ahí. Ténganla a mano en el momento que van a rendir. Van a ser volumen del cilindro, es pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, pi lo mismo, 3,14. Radio no cambia, siempre va a ser 3. Y la altura en este caso es 7. Eso lo tengo de dato. En este caso me va a dar 3,14 por 9 por 7, 197,82 metros cúbicos. Ese sería el volumen de este cilindro. Vamos a pintar el cilindro acá. De este cilindro acá. ¿Estamos hasta ahí? Y lo que nosotros calculamos antes fue el volumen de este cono acá abajo. Lo único que me quedaría ahora es sacar el volumen del cono este acá arriba, que lo pinto de verde yo. Con los datos que tengo. Que el ángulo de reposo es 34,9, por lo tanto la tangente es 0,7. Y tengo el cateto adyacente. Si yo este cono se lo dibujo acá, chicos, para que lo vean mejor. Ahí se lo dibujé. Si este ángulo es de 39,4, es igual a este, ¿no? Este también es de 39,4. Yo tengo que sacar esta altura acá. Yo este cateto acá, que sería el cateto adyacente, tengo, porque dije que era igual que el radio. Acuérdense de eso, cateto adyacente igual al radio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para sacar el cateto opuesto es utilizar la fórmula de la tangente volumen del cono superior, copete, es utilizar esta fórmula acá, que sería tangente de 34,9, perdón, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente dije que era el radio y esto acá vale 0,70. Por lo tanto, despejo la fórmula, me queda 0,70 es igual al cateto opuesto sobre el radio, que el radio era 3. Por lo tanto, cateto opuesto es igual a 0,70 por 3, cateto opuesto o altura del cono es igual a 2,10 metros. ¿Estamos hasta ahí? No, no, de mi parte sí, nada más le decía que el ejercicio, por ejemplo, me quedaba más fácil cuando puso la X nomás, tío, que la X era la incógnita. Ah, bueno, yo reemplacé la X acá por cateto opuesto, es lo mismo. Claro, es lo mismo, sí, 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 pero sí, está todo perfecto. Bueno, listo. Entonces yo acá tengo el cono superior del maíz, que es lo último que me falta sacar. La saco a través de la fórmula del cono, pi por radio al cuadrado por altura dividido 3. Por lo tanto, pi 3,14 por radio al cuadrado. Acuérdense que el radio siempre se mantiene igual. Cuando estoy hablando de un cilindro, si tengo cono superior, cono inferior o cono de grano, el radio siempre va a ser igual, va a ser 3 al cuadrado por 2,1, que era mi incógnita, que era mi altura. Hago 3 al cuadrado, 9. 3,14 por 9 por 2,1 me da 19,18. Por lo tanto, ahora lo que hago, voy a sumar los tres volúmenes. Voy a sumar el volumen del cono superior, más el volumen del cilindro, más el volumen del cono inferior. Sumo los tres volúmenes que eran 28,26, 197,82, más 19,78. Me da un volumen total
de 245,86 metros cúbicos. En esta cantidad tengo que saber cuánto maíz de pH 0,77, de pH 77, perdón, me entra tengo en ese silo. Acuérdense que cuando yo tengo pH, yo lo paso directamente a tonelada, nunca lo trabajo con kilogramos. Si tengo pH 77, o me dice que entran kilogramos por metros cúbicos, me dicen que entra 770, para multiplicarlo lo multiplico por 0,77. Es lo mismo, le pongo el 0 adelante y la coma. Yo siempre la fórmula que uso es esta para tonelada. Pongo 0,77 toneladas por metro cúbico, que lo que hago poniéndole el 0 adelante es pasándolo a tonelada, toneladas por metro cúbico, por la cantidad de metros cúbicos que me dio 245,86 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se me cancelan y me quedan toneladas. Por lo tanto, en ese silo voy a tener 189,312 toneladas de maíz almacenado. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí. Bueno, este sería el ejercicio más común. Después tenemos el del cono invertido, que es el mismo de recién, nada más que nosotros invertimos el volumen. Lo que hacemos, cortamos el cilindro en dos. Por lo tanto, tenemos dato, altura del cilindro 7 metros hasta acá arriba. 7 metros. Diámetro del silo 8 metros. Por lo tanto, mi radio va a ser de 4. Y tengo almacenado soja con 700, la soja más o menos tiene 700 kilogramos por metro cúbico, que es igual a 0,70 toneladas por metro cúbico. Volumen del cilindro, tengo que hacer el volumen del cilindro, es pi por radio al cuadrado por altura, pi 3,14, dijimos que el radio era 4, 4 al cuadrado, que me va a dar 16, por 7 metros que es la altura, me va a dar un volumen total de 351,18. No tengo, la humedad me dice, en algún lugar, no me dice la humedad. Lo tomo como humedad de la soja, 13, que está en la tablita, acá estamos. ¿Dónde está la tablita? Acá arriba, soja, 13 de humedad, ángulo de reposo 29, tangente de 29, 0,55. Esos datos son los que tomo yo porque no tengo otra humedad para la soja y no me dice nada raro el ejercicio, sino el ejercicio te diría humedad 18 con un ángulo de reposo de 34, por ejemplo, ¿no? Pero acá como no me dice nada, tomo el valor de tabla. O sea que esto era 29 grados y la tangente de 29, 0,55 para tener los valores. Ahora lo que hago, determino la altura del cono, otra vez, pero en este caso el cono es invertido. También tengo cateto adyacente, que es el radio, o sea, en este caso es 4, mi incógnita, que es cateto opuesto, la X, y mi ángulo de 29 grados. Por lo tanto, voy a tener tangente de 29 es igual a cateto opuesto a mi X sobre cateto adyacente o radio, que es igual al radio. Voy a tener 0,55 es igual a X sobre 4. Por lo tanto, X es igual a 0,55 por 4, que si no me equivoco me va a dar 2,20 metros. Ahí yo ya tengo mi altura, que es lo mismo que está acá, ¿no? Pero yo acá le hago todos los pasos de la fórmula. Utilizo la fórmula del cono. Pi por radio al cuadrado por altura, pi 3,14, radio 4 metros al cuadrado me va de 16, por 2,2, 2,20 o 2,2, 2,20 lo mismo, me va a dar un volumen de 36,84. En este caso, no se lo tengo que sumar, porque está hacia abajo, se lo voy a tener que restar al volumen de mi cilindro.
Se lo resto, hago los 351,18, que era la altura de mi cilindro, menos los 36,84 metros cúbicos, que es el volumen de mi cono invertido, me queda un volumen de 314,34. Eso lo multiplico por 0,70 toneladas por metros cúbicos, ¿no? Y me va a quedar un total de 220,038 toneladas de soja almacenada en el silo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Sí, por ejemplo, se le resta vacío, ¿no? En este caso se le resta porque está vacío, está hacia abajo. Claro, claro, sí, sí, Yo sí, sí. tengo que mi altura hasta acá era 7 metros, ¿no? Hasta acá Sí, arriba. sí, sí. Y le resto el volumen de este cono porque está vacío. Claro, sí, sí, sí. Está perfecto. Bueno. Proceso de vaciado de descarga, esto normalmente ocurre, queda así el silo cuando acá tiene una descarga lateral el silo, tiende a quedar de esta forma para calcular qué volumen tiene. ¿No? Ahí tenemos el ángulo. En este caso, mi cateto adyacente va a ser el diámetro, porque fíjense en que abarca todo el silo, y mi cateto opuesto, o mi X, va a ser la altura que me queda sobre esta pared. Cambio un poquito la fórmula a de la anterior, que era la mitad, que era el radio. En este caso, se utiliza el diámetro como cateto adyacente, ¿no? Acá tenemos altura del cilindro, 6 metros, diámetro, 80 metros, grano a almacenar, cebada con 600 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, la cebada, tengo la tablita arriba, que lo saco de acá abajo a los datos. No, no me dice. Cebada, cebada, cebada. Acá está. Cebada, 12%, 28 de ángulo de reposo y 0,53 de tangente de 28. O sea que este ángulo sería de 28 grados. Tengo el diámetro, que es 8, y yo tengo X, que es mi incógnita. Me dice, altura del cilindro 6 metros. Como decía, en este caso tenemos, en un silo tenemos esta forma para calcular el stock. Si vemos, tenemos como cateto adyacente el diámetro, ya no el radio, mi incógnita va a ser X, mi ángulo de reposo de la cebada es 28, por lo tanto, tangente de 28 es igual a 0,53, 28 grados. Y como dato tengo yo que mi altura del cilindro, o sea, de acá a acá, es 6 metros, en este caso tengo que calcular esto, y mi diámetro es 8, por lo tanto mi radio va a ser de 4. Lo primero que voy a hacer es calcular el volumen de mi cilindro inferior, haciendo pi por radio al cuadrado por la altura. Pi 3,14, radio al cuadrado es 4, ya que si el diámetro es 8, este es 4, por la altura 6. 4 por 4, 16. 3,14 por 16 por 6 metros me da 301,44. Y tengo que sacar el copete. Si yo tengo que tangente de 28 es igual a X sobre cateto adyacente, que en este caso es mi diámetro, tengo 0,53 es igual a X sobre 8. Y 0,53 por 8 es igual a X, X es igual a 4,24. Ese va a ser mi altura. Dice volumen de semicilindro, porque si yo lo veo acá en la figura, si yo lo completo, es un cilindro completo. Semicilindro es la mitad del cilindro. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula del cilindro, pi por radio cuadrado por altura, dividido 2, ya que solamente es la mitad. Por lo tanto, voy a hacer 3,14 por 4 al cuadrado por la altura, que la calculé, 4,24,
3,14 por 16 por 4,24 dividido 2 me da 106,59 metros cúbicos. A eso se lo sumo al volumen del cilindro y me da un volumen total de 407,949 metros cúbicos. Para sacar qué cantidad tengo, acuérdense que si tengo 0,600 metros de kilogramos por metros cúbicos igual a 0,60 toneladas por metros cúbicos. Yo siempre aconsejo trabajarlo en toneladas. O sea que hago 0,60 toneladas por metro cúbico por 407,949 metros cúbicos. Me quedan un total de almacenada de 244,796 toneladas almacenadas. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Bueno, y hasta ahí más o menos eso es lo que eh, se hace. Después, bueno, tenemos la celda, pero ya es más complicada porque tengo que sacar esta parte y esta parte. Formo una pirámide, la parte del medio un techo a dos aguas y la parte de abajo es un paralelepípedo. Para que tengan una idea de cómo se calcula el volumen de una celda con el grano así. Tenemos todo acá, los datos, para realizarlo, pero es muy complicado y nunca se toma. Lo que más se toman sí son los silos y la forma anteriores. ¿Estamos hasta ahí? No sé si sí. quedó alguna duda acá de esto. No, de mi parte no, profe. Bueno, tienen tiempo hasta el miércoles para hacer las actividades.